Hola a todas y todos, mi nombre es Soledad Davis de la plataforma educativa Psicosimática, dedicada a la intersección entre la astrología, la psicología y la conciencia. Y hoy estoy acompañada por mi querida María Sideri. Hola María. Hola. Les cuento que María es psicóloga y se enfocó en las dinámicas psicocorporales con un enfoque transpersonal, así que hoy nos va a estar contando sobre su recorrido, cómo fue incorporando y sintetizando diferentes corrientes y además creadora de formaciones, así que nos va a estar contando sobre esto. Así que, bueno, ¿quieres contarnos un poco, bueno, cómo fue tu recorrido? Bueno, yo empecé formándome en psicología en la Universidad de Atenas. Yo soy de Atenas, de Grecia. Mm. Y Por bueno, curiosidad, ¿cuál es el enfoque de la psicología en Grecia? el En ese enfoque de momento, ¿no? mi universidad era de psicología social y psicodinámica. Mm. Vale. Por lo tanto, bueno, siempre se iba a buscar a lo profundo y a las dinámicas grupales y sociales. Era ese el enfoque de mi formación en Mm. Atenas. Y Mm. luego de allí me fui a Inglaterra, a Londres, a estudiar un máster de psicología crosscultural. Mm. El título era de Cultura y Salud Mental, la Mm. aplicación de la psicología psicodinámica en poblaciones no occidentales, pero también el estudio de la sanación no occidental, del chamanismo, de la meditación, enfocado más bien en estudios en África, India y también el Caribe, Mm. Mm. cómo culturas no occidentales tratan el tema de la salud mental. Ajá. ¿Y qué descubriste ahí? Bueno, allí descubrí, desgraciadamente, que nuestra visión de todos modos era occidental, es decir, que estudiábamos esas culturas desde una visión nuestra, psicodinámica, pero que el marco era estrictamente de nuestra cultura y no podíamos realmente integrar lo que venía de fuera. Mm. ¿Y Como en una qué notas esa filosofía. diferencia? Porque entiendo que son diferencias cosmológicas, por lo que decís, Sí. ¿no? Como son entendimientos del mundo diferentes. Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo, Claro. estudiábamos cómo puede ser que venga la sanación por el medio del canto chamánico. Entonces, estudiábamos el discurso del canto del chamán, hacíamos el análisis utilizando herramientas psicodinámicas. Ujú. Pero allí nos perdíamos todo el tema de la entonación, de la vibración, de la conexión espiritual. Esto no alcanzábamos, nuestras herramientas no alcanzaban A a comprender analizar eso. esos Mm. aspectos. Mm. Entonces tuve la suerte de llegar a aquello que se dice burnout, cuando uno se quema y ya no puede más. Entonces por allí dejé todo y me fui a viajar a India Mm. y decidí de ser tabula rasa, es decir, de ir en blanco. Mm. Reseteo. Sí, reseteo, sin ningún conocimiento. Mm. Y en ese sentido tuve mucha suerte porque así pude impregnarme de lo que había en India, me quedé medio año allí viajando, y me pude impregnar de lo que había de la cultura pues hindú, desde un lugar muy limpio. Por lo tanto, pude tener vivencias que venían bueno, de la cultura propia y no desde lo que yo traía de Occidente. Mm. Mm. Bueno, después me mudé a Barcelona, donde descubrí la disciplina de la danza movimiento terapia, Mm. eh, que integra una visión holística de la persona Ujú. desde la psicología, la psicoterapia y el movimiento libre.
Para mí el movimiento y el cuerpo eran algo que en todo mi recorrido mm, han estado siempre conmigo. Para mí el tema de mente sana en cuerpo sano ha sido presente desde siempre, desde pequeña, lo tenía como una intuición, algo mío, que sentía que para estar yo bien, mi cuerpo tiene que estar bien. Por lo tanto, bueno, de pequeña me gustaba el deporte, luego me había apuntado en danza contemporánea, pero allí tuve que dejarla porque sentía que se me obligaba a una actitud interna, emocional, obligatoria, que era siempre con una sonrisa pegatina para agradar a un tipo de público y eso me agobiaba, no iba conmigo. Necesitaba algo corporal, sano, que me haga trabajar desde adentro, pero que pueda yo ser como soy. Entonces, por allí descubrí las artes marciales y esto sí que me fascinó. Me quedé entrenándome durante años en el arte marcial de karate Shotokan. Sentí que el karate, aparte de darme la libertad de expresión personal, es decir, que podía estar tanto seria como sonriente, o bueno, podía simplemente ser yo, o tal vez conectó con algo arquetipal mío, muy profundo. Mi familia, mi padre es griego, mi madre es italiana, mi padre es de la zona de Esparta, puede ser, ¿no? Que algo arquetipal dentro mío allí se expresaba, pero me sentí muy conectada, realmente, me sentí muy bien en ese espacio. Y sentí que el cuerpo estaba haciendo un trabajo hermoso, matemático, contundente, energético también. ¿A qué te referís con matemático? Bueno, matemático al partir del cuerpo era la exactitud del gesto, una geometría perfecta. Aprendimos a poner el cuerpo, a seguir con el cuerpo una geometría que era absolutamente perfecta. Y a nivel de energético, la ampliación de la percepción ha sido muy evidente, poder percibir tanto lo que hay enfrente como lo que hay detrás, desde una abertura pues, de la amplitud energética muy grande, como si uno tuviera ojos en las espaldas, por ejemplo. Vale. Esos han sido los regalos del arte marcial. Pero, digamos, el regalo más poderoso para mí a nivel ya psicoterapéutico de unión de esos dos ámbitos ha sido cuando durante mis estudios en psicología hice un programa de Erasmus de intercambio de estudiantes. Entonces me fui a Inglaterra, en Manchester, durante medio año, y allí conecté con el movimiento rave, de las fiestas rave, que hacían los jóvenes de aquel entonces, era el 95, en las fábricas abandonadas de las industrias textiles de Manchester. Entonces conecté con ese movimiento donde había mucha danza, mucha música durante muchas horas, y eso para mí ha sido, digamos, la primera experiencia de expansión de la conciencia contundente. En aquel entonces, a nivel cuerpo, estaba muy entrenada por el arte marcial, pero allí también sentía que había una conexión muy profunda entre la mente y el cuerpo, donde la mente dirigía de forma matemática el cuerpo, por allí la expansión energética también, pero digamos que el cuerpo estaba siempre por debajo de la mente. Mientras en el entorno del movimiento rave de Manchester y bailando muchas horas de forma absolutamente libre, esa conexión cuerpo-mente se dio al revés, ¿sí? Es decir, el cuerpo se liberó y la mente pudo recibir mensajes que venían del cuerpo. Y la psique, el alma, tuvo una abertura, se abrió. ¿Sí?
por medio de revertir, el orden, donde el cuerpo, siendo libre, la mente también se liberó. Claro, claro, claro. Qué interesante. Sí, esa fue tu experiencia a Esa ha través de sido la mi danza. experiencia, sí, Mm, ha sido mm, la experiencia, digamos, clave en mi vida a nivel psíquico, mm, holístico, donde me sentí ya yo libre como ser, como persona. mm. ¿Y eso te llevó eventualmente a ir hacia la danza terapia? Esto me llevó a ir hacia la danzaterapia. Mm, Digamos, seguí el movimiento rave durante varios años, tanto en Inglaterra como de vuelta a Atenas, como en India, bueno, siempre bailando mucho, eh, intentando y consiguiendo de esa manera, pues liberándome desde adentro mm, y conectando con aspectos más profundos de mí. mm, mm, Entonces, cuando de India me mudé a Barcelona, bueno, descubrí la disciplina de la danza movimiento terapia, donde sentía que cumplía justo a nivel terapéutico, cumplía con lo que había vivenciado hasta aquel entonces, que era el ser holístico, cuerpo-mente, y la liberación por medio del movimiento espontáneo, porque la danza movimiento terapia es una disciplina que combina la asociación libre en movimiento, bueno, con el análisis psicodinámico. ujú. Por Vale. lo tanto, sí, sentí y vivencié allí pues los aspectos que hasta aquel entonces había trabajado, pero le echaba de menos el enfoque transpersonal, espiritual, Mm, con el cual había conectado en India. mm. ¿Y cuál sería ese enfoque transpersonal que tú luego integras a la danza terapia? El enfoque transpersonal se trata en ver que tanto por mi propia vivencia como por las experiencias de las personas que eh, tenía después en tratamiento de danzaterapia, Ujú, podía ver que cuando la persona baila y se mueve desde esa profunda conexión de cuerpo, mente, emoción, los elementos que se liberan no son solamente biográficos o psicodinámicos, sino que se liberan elementos que van más allá del aspecto solamente, puramente psicodinámico o biográfico. biográfico. Se liberan elementos pues perinatales, Mm, ¿sí? De vivencias del útero, mm, se liberan vivencias pues de conexiones que van más allá del espacio-tiempo, de vivencias también con la naturaleza. Aparecen animales, plantas, mm, animales, animales de poder también que dan información cuando mm, uno baila por libre y en conexión. También aparecen elementos pues cósmicos o puramente energéticos. ¿Sí? Por ser una disciplina en sí holística que combina cuerpo-mente, ha sido bastante obvio, tanto en la práctica como en el trabajo, de que los elementos con los cuales una persona contacta van más allá del ego personal. mm, También elementos transculturales, se bailan y vienen imágenes de otras culturas mm, mm, o otros siglos también. mm. Después del enfoque en danzaterapia, Sí. descubrir lo que son las técnicas psicocorporales. Ujú, Me formé en procesos somáticos, donde allí se integraba la bioenergética, ujú, más de enfoque occidental, digamos que era
el enfoque reichiano y Alexander Lowen de John Kierakos, que también es una línea pues psicodinámica, que pero el enfoque es la liberación de las tensiones corporales para acceder al flujo, a la liberación del flujo de la energía en el cuerpo. Muy similar con técnicas orientales, pero que viene de Occidente y de un enfoque psicodinámico, psicocorporal. ¿Y en qué se diferencia con un enfoque oriental? Se diferencia en que el enfoque psicocorporal occidental trabaja el aspecto egoico. Egoico, es decir, las vivencias pues, biográficas, las emociones, el carácter, claro. el carácter, bueno, el tema personal. Claro. Las técnicas orientales no tocan la personalidad, van directamente a lo energético o lo espiritual, pero no tocan los aspectos pues, del trauma, los aspectos de la familia, los aspectos sociales. Esos aspectos en Oriente no se tocan, en Occidente sí, claro. Es lo que hacemos los psicólogos. Claro. Pues entonces, mientras me formaba en procesos somáticos y cuando acabé la formación, pues vi que el trabajo bioenergético era muy duro, así bastante dirigido y no dejaba la libre expresión del cuerpo, que era lo que a mí más me había servido. Bueno, aparte sí de la liberación de las corazas que se hace, pues el tema de la asociación libre en movimiento, el tema de la exploración de aspectos más abstractos que pueden surgir de la persona, pues este elemento faltaba en el enfoque pues, psicocorporal, bioenergético. Bioenergético, claro. Sí, entonces propuse a la formadora de integrar el tema de la danza-movimiento-terapia y así pues empezamos a crear un enfoque integrador de los dos ámbitos. Que luego, bueno, empecé con mi formadora de aquel entonces y luego seguí sola creando una formación en danzaterapia transpersonal. Es decir, en psicoterapia transpersonal por medio del movimiento, la danza y la creatividad. También porque el aspecto de la creatividad es muy importante a nivel tanto psicodinámico como transpersonal. A ver, ¿qué sería? De la arteterapia. La arteterapia es una arteterapia y la creatividad lo que hace es desarrollar la capacidad de recrear nuevas respuestas frente a los patrones antiguos. Y la danzaterapia esto lo hace de una forma holística, psicocorporal. A través del movimiento. A través del movimiento, sí. En Barcelona mismo conecté con las enseñanzas budistas, que han sido para mí, si la danza libre ha sido la primera liberación para mí, la enseñanza budista ha sido la segunda. Entonces empecé a trabajar junto las enseñanzas budistas con el movimiento, con la danza, la danzaterapia. Es decir, adapté un enfoque donde aparte de lo psicodinámico, tanto del budismo como también de enfoques tántricos, de línea shivaísta, que también tienen elementos muy parecidos. Cuando hablo de budismo, hablo del budismo tibetano.
Mm, Entonces, hay elementos, aspectos muy parecidos a lo que es la percepción pues, energética, interna, espiritual, de la amplitud, de, bueno, de redirigir la conciencia según dónde. mm, Y bueno, de allí la búsqueda también de la expansión, tanto mental como corporal. mm, En realidad las dos cosas se dan a la vez, pero siento que el budismo tibetano lo consigue por medio de la mente, mientras que las líneas shivaístas integran también el gesto, el movimiento y la danza. mm. Y esto lo fuiste integrando entonces a todo el recorrido con danzaterapia, teoría transpersonal, Sí, a tu trabajo. sí. Interesante. Bueno, y trabajas también con sexualidad. Sí. ¿Qué sería la sexualidad? ¿Cómo es tu abordaje? Bueno, esa es una nueva línea que estoy ahora desarrollando, que integra todo lo que hemos hablado hasta ahora al ámbito pues, de la sexualidad, de la corporeidad. La Mm, sexualidad para mí es corporeidad y es energía. ujú, Entonces es la energía primordial, ujú, la energía terrenal, la energía que hace que el mundo se mueva, ¿sí? O que el mundo mm, exista de una cierta mm, forma. mm. Digamos, Entonces, es lo que nombrabas hace un rato en relación a la bioenergética que intenta liberar, digamos, a través de las propias corazas, como liberar una energía, esa energía, digamos, la energía libre sería esa energía primordial. pues sí, es la combinación del trabajo reichiano, Sí, reichiano de la vegetoterapia caracteroanalítica, que pero después se desarrolló con Lowen y Kierakos, sí, la combinación del trabajo occidental con la línea oriental. oriental. ¿Sí? Mm, Entonces, sí, se trata de la liberación de la energía vital en el cuerpo, que por medio de esta liberación obviamente libera todo tema pues personal, biográfico, incluso el trauma. También viene de un anhelo de recuperar la sexualidad como algo bonito, lindo, placentero, bueno, mm, porque es bastante triste ver la cantidad de problemáticas que hay diría nuestra sociedad, pero esto va más allá de nuestra sociedad, Occidente, Oriente, África, mires donde mires, el tema del abuso sexual, del trastorno, es bastante grave y mm, tremendamente común. mm, No solo del abuso, del trastorno, pero también de la falta de atención o de conocimiento en relación a la sexualidad, a su poder, a lo lindo que es. mm, Entonces, bueno, viene de ese anhelo de mm, recuperar la sexualidad como una fuente de placer, de alegría y de vida. mm, mm, mm. Y sé que te has formado tanto esto desde las líneas orientales y también occidentales. ¿Tenés alguna mirada sobre las diferencias también de cómo abordan la sexualidad desde estas dos líneas, orientales, taoístas, tántricas y occidente? ¿Cómo abordan la sexualidad? Bueno, es un poco lo mismo que te he explicado antes. Las Ok. líneas taoístas y tántricas no tocan, no abordan el trauma, no tocan, no Mm, abordan el mm, trastorno, no tocan, no mm, abordan la problemática social, personal, relacional, ujú, eh, sí, biográfica, familiar, ujú, sí, tocan el tema energético, mm, pero no tienen herramientas para trabajar en sí los elementos biográficos. Y en Occidente, pues pasa lo opuesto. Es mm. decir, Claro, hay sí. mucha herramienta para el trastorno, pero pocas para, bueno, el puro placer o la pura energía Ujú, y conexión espiritual que esto conlleva. mm, Espiritual mm, quiere decir que la expansión más allá de uno
y la conexión con todo lo que hay. Reich mismo, Wilhelm Reich mismo, que comenzó la terapia sexual en Occidente, pues él mismo llegó a entender que esta energía va más allá del cuerpo y se expande en el ambiente, energía orgón, de organismo, que es una energía biológica, que esta energía existe pues en las plantas, existe en el ambiente, y que además hay mucha más de esta en los bosques y mucho menos en las fábricas, muchas más en los templos y en los entornos naturales, mucho menos en las ciudades. Y es algo ya cósmico. Cuando me refiero a espiritual quiero decir cósmico, que va más allá de uno. Ahora vienes desarrollando un trabajo sobre sexualidad consciente. ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y sexualidad consciente? Una sexualidad consciente y una sexualidad no consciente. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la idea es justo poner en luz de la conciencia en un ámbito muy inconsciente, hasta hoy en día muy inconsciente, que es el ámbito de la sexualidad, ¿sí? Parece que es un tema tabú, así oscuro, extraño, ¿no? Entonces, mi intención es llevar la luz de la conciencia en las profundidades de la sexualidad, para ver allí qué hay, cómo la abordamos, por qué así, por qué asá. ¿Y cuál sería el rol de la meditación integrando las líneas orientales a este trabajo psicocorporal? Pues bueno, mi forma de vivenciarlo ha sido por medio del tantrismo tibetano, donde en la meditación alcanzamos vivenciar un cuerpo expandido, un cuerpo diferente, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual. Por lo tanto, una vivencia global. Vivenciar que somos algo más allá de nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo? Porque entiendo que tú trabajas individualmente, como grupalmente, y bueno, y además la formación, ¿no? ¿Cómo es cómo es el trabajo en la psicoterapia individual, por ejemplo, el trabajo con danzaterapia? ¿Cómo es el marco? ¿Cómo trabajas tú, digamos, no? El marco combina el trabajo verbal de exploración psicodinámica con experiencias en movimiento. Las experiencias en movimiento abren la conciencia a otra esfera, desde donde viene información desde una dimensión holística psicocorporal, psicocorporal y creativa. Y a partir de allí, pues esto de forma verbal se hace el enlace con lo que está ocurriendo a la persona. Y en tu trabajo en la consulta, sobre todo en la individual, que trabajas con el cuerpo, ¿cómo fuiste adaptando tu trabajo psicocorporal, terapéutico, en este contexto también de confinamiento? ¿Es posible, trabajas online, es posible hacer un trabajo psicocorporal online? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, ¿Cómo viene siendo tu experiencia, más bien? Mi experiencia ha sido que, bueno, ya hace años estaba trabajando a distancia con personas que pues viven lejos de Barcelona, incluso en otros países. Bueno, ya que doy terapia en varios idiomas, en español, en inglés, italiano, porque soy italo-griega y en griego, obviamente. O sea, haces terapia online en español, en inglés, en griego y en italiano. Sí, sí. Llevo años haciéndolo con personas que no pueden venir a Barcelona, donde es mi consulta. Pero durante el confinamiento, incluso con las personas con las cuales estuve trabajando en Barcelona, pues tuvimos que adaptarnos y llevar la terapia al contexto online. Y realmente se ha visto que funciona y que el vínculo está.
siempre que la persona tenga un espacio donde pueda estar sin ser interrumpido, donde haya, pues, bueno, un espacio donde otras personas no entren, obviamente, Claro, tengo un espacio de privacidad. de privacidad. Y está bien tener como un espacio donde, bueno, uno pueda también mínimamente de vez en cuando como así, ¿no? Tomar espacio, levantarse, moverse un poco en frente a la cámara, que también es importante. Sí, un mínimo, tampoco hace falta mucho espacio, pero un mínimo de espacio, ¿no? De levantarse, ponerse de pie, hacer movimiento y luego volver a hablar, porque combinamos el trabajo corporal con meditaciones, también sentadas, de introspección y trabajo verbal. Entonces, bueno, esos aspectos pueden y siguen estando, pues sí, por teleconferencia. Bueno, María, muchas gracias por tus compartires. Gracias a Yo voy a ti. dejar los links también de la website de María para que puedan seguir mirando su trabajo y las propuestas que tienen que, como ya habrán visto, súper interesante su recorrido y la síntesis que viene generando. Así que bueno, gracias María. Pues gracias a ti.